Última hora en COPE. Estar informado. La Junta de Andalucía se reúne este lunes en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente para abordar la proposición de ley para regularizar los regadíos en Doñana. Quieren estudiar también la situación del Parque Nacional. La medida que quiere poner en marcha el gobierno autonómico sigue recibiendo las críticas y amenazas por parte del gobierno central. Este fin de semana, sin ir más lejos, el presidente Pedro Sánchez dejaba claro que el Ejecutivo andaluz, gobernado por el PP, está solo. Si tú piensas que todos van conduciendo en dirección contraria, salvo tú, a lo mejor eres tú el que está equivocado. Porque en este atropello a Doñana no le acompaña ni la ciencia, ni los regantes legales que están muy preocupados, lógicamente, por el coste reputacional de esta decisión. Desde luego no la UNESCO, tampoco la Comisión Europea. Cabe recordar precisamente que esa Comisión Europea reiteró por escrito este asunto. Dijo que esa proposición de ley presentada por PP, también por Vox, que está tramitando, como decimos, el Parlamento andaluz, podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria. En cuanto al tiempo, vuelve el calor a España, lo hace por todo lo alto en este inicio de semana. Se podrían superar los 32 grados en algunos puntos del Valle del Guadalquivir a partir del martes en ciudades como Córdoba y Sevilla. Esta última ya en plena feria de abril se van a rozar los 40. ¿Qué previsión tenemos de cara a este lunes, Iranzu García? Empezamos una semana con sol y temperaturas de hasta 5 grados más de media de lo normal para esta época del año. Las temperaturas máximas van a seguir subiendo y hoy se van a superar los 30 grados en el sur. Por ejemplo, en Sevilla van a llegar a los 32 grados y van a rondar los 25 en el centro de España. Temperaturas altas, aunque hoy va a ser el día más suave porque a lo largo de la semana se va a llegar a los 40 grados, como decías, en el Valle del Guadalquivir. Rubén del Campo es portavoz de la EMET. Incluso es posible que en torno al miércoles o jueves puedan superar los 36 grados estas ciudades del Valle del Guadalquivir, con ambiente muy cálido. En el resto de España, como decimos, para tratarse del mes de abril, podrán superar los 30 grados, no solo en el sur de la península, sino también en el centro y en zonas de la meseta norte, Valle del Ebro, incluso en el sur de Galicia. Este fuerte aumento de las temperaturas se debe a la entrada de una masa de aire de África, ya que tenemos una situación de estabilidad atmosférica. Además, las mínimas también van a subir, en especial en Andalucía, donde puede haber noches tropicales, es decir, sin bajar de los 20 grados. Las renovables, la menor demanda por la Semana Santa y las altas temperaturas siguen conteniendo el precio de la luz. En lo que llevamos de mes, el precio medio del mercado mayorista roza los 65 euros el megavatio hora. Hablamos de casi un 30% menos que en el mes de marzo. Esa tendencia a la baja se viene produciendo desde el inicio del año gracias a las energías limpias y también a la bajada del precio del gas. Paco Valverde es experto energético, también consultor de Venta Energía. Nos recomienda en COPE cuál puede ser el mejor momento para consumir energía en las circunstancias actuales. Los días de diario, las horas que son llano, que son de 2 del mediodía a 6 de la tarde, porque antes es punta y después es punta. Entonces, de 2 a 6, los días de diario, y luego el fin de semana, pues en principio cualquier hora es válida, pero especialmente las horas solares. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. En los deportes, el Barcelona supera la prueba del Atlético de Madrid, que llegaba al Camp Nou como el mejor equipo del momento. El equipo blaugrana se reencontró con el gol y con el triunfo 1-0 da un paso ya prácticamente definitivo hacia el título liguero, aunque su entrenador Xavi Hernández no quiere adelantar acontecimientos. Bueno, el panorama pues es ilusionante, pero no hay nada hecho. Tenemos que ir ahora a Vallecas, que es un campo realmente complicado, difícil, que siempre aprieta, y el Rayo es un gran equipo también, ¿no? Mi sensación hoy es que hemos ganado a un señor equipo. Hemos tenido que ganar nosotros para prácticamente desbancarlos de la carrera para la Liga, ¿no? No perdían desde que nosotros fuimos en el Metropolitano y les hemos tenido que ganar otra vez. Del resto de partidos del domingo, el Mallorca se impuso por 3-1 al Getafe y el Sevilla continúa con su buena racha tras ganarle 2-1 en casa al Villarreal. Además, victoria vital del Valencia ante el colista el Elche, 2-0 a domicilio en el Martínez Valero desde el 7 de octubre, es decir, la octava jornada de la Liga Santander. El Valencia no ganaba lejos de Mestalla. 3 puntos que dan aire a la dupla Baraja-Marchena como entrenadores en un momento de máxima necesidad. Esta misma semana, sin ir más lejos, se van a enfrentar a otros 2 rivales directos, el Valladolid y el Cádiz. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado.
Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Esos son los canales para comunicarte con nosotros. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora aquí en La Noche de Arjona nos rodeamos de expertos para resolver preguntas aparentemente sencillas. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Tienen unas larguísimas patas y suelen posarse sobre una de ellas. Tienen un enorme cuello, un pico curvado. ¿De qué animal te hablo? Del flamenco. Por cierto, ¿por qué los flamencos son de color rosa? Vamos a preguntarle a África Lupión, es directora de la Reserva Natural Laguna de Fuente Piedra, en la provincia de Málaga. Querida África, muy buenas noches, bienvenida a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. La laguna de Fuente Piedra es uno de los humedales más importantes para la reproducción de los flamencos en el Mediterráneo y en el África noroccidental. ¿En qué lugares nacen y viven los flamencos? ¿Dónde los podemos encontrar y en qué tipo de hábitat? Pues los flamencos suelen habitar lagunas salobres de poca profundidad. A veces ocupan salinas, lagunas naturales, como es el caso de Fuente de Piedra. En la península ibérica, los lugares más importante de su reproducción es la laguna de Fuente de Piedra, pero también lo encontramos en el delta del Ebro, recientemente en la Albufera de Valencia o en las marismas de Lodiel, por ejemplo. Uh-huh. En Francia pues tienen una colonia muy grande en la Camarga francesa. Oiga, ¿son animales sociables? ¿Se relacionan bien, por ejemplo, con las personas que trabajáis ahí en la laguna de Fuente Piedra? El flamenco común es un animal silvestre y como tal no es nada sociable con las personas, es decir, son sociables entre ellos, son una especie gregaria que siempre intenta estar en grupo con otros animales de su especie, vuelan en grupo y crían en grupo, pero no buscan la compañía del ser humano como animal silvestre que es. ¿De qué se alimentan, por cierto? Son aves filtradoras que se alimentan fundamentalmente de microorganismos que hay en el agua en suspensión. Entonces suelen mover el agua un poco con las patas o con el pico y van filtrándola, de manera que pueden cribar, digamos, esos pequeños crustáceos o otros seres vivos pequeños y de eso se alimentan. África, ¿y por qué es tan habitual verlos en esa postura tan característica posados sobre una de sus patas? Esa postura la verdad es que es común en otras aves también. Las aves suelen descansar sobre una pata porque de esa forma tienen la otra recogida entre las plumas y a la intemperie, digamos, no está a la intemperie, no se calienta ni se enfría tanto. Es una postura que es común en muchas aves. Entiendo. Carmen, África Lupión te escucha. Sí, yo le quiero preguntar a África, acaba de hacer mención hace un momento a cómo se alimentan, de qué se alimentan los flamencos, y yo quiero preguntar por algo que tiene que ver por la forma, ¿no?, de cómo les llega el alimento al cuerpo, el pico, ese pico curvo. ¿Por qué los flamencos tienen el pico así, curvo? Ese pico está, digamos, diseñado, entre comillas, para la función cribadora de la que comentaba antes, que le permite alimentarse de microorganismos. Ese pico lo colocan, digamos, con la cabeza enteramente boca abajo y van filtrando en aguas someras que remueven con las patas. Y tengo entendido además que son animales muy longevos. Sí, en cautividad creo que se han llegado a detectar aves de unos 80 años. Nosotros, en el medio natural la mortalidad siempre es mucho mayor que en cautividad y por tanto esas longevidades no se han podido detectar. Pero sí tenemos datos de hasta 46 años de edad en la laguna de Fuente de Piedra. Recientemente se ha visto una ave anillada en los años 70 en la Camarga que tiene 46 años, va a cumplir 46 años este verano. Y África, la pregunta que planteaba Adolfo al principio, ¿por qué los flamencos son rosas? Ese color rosado lo toman de uno de los crustáceos de los que se alimenta, que es la artemia.
y que es de color rojo. Entonces le permite producir un pigmento para sus plumas y le obtienen ese color rosado tan intenso en las alas, pero que también se extienden ellos mismos con el pico en algunas plumas del cuello en momentos de cría, digamos, para embellecerse más. ¿Y de qué depende que el color rosa de los flamencos sea más o menos intenso? Bueno, de la edad, en los primeros años de vida no tienen color rosa, son marrones al nacer, digamos, y grisáceos, blanquecinos los siguientes años. Conforme van acercándose al inicio de su vida reproductora, que es en torno a los 7 años, pues ya tienen el color rosado y lo manifiestan ya todo el año, salvo que, digamos, en la época reproductora se tiñen ellos un poco más en algunas plumas. Los flamencos adultos son realmente animales preciosos, hermosísimos, unos animales con mucho porte, ese precioso color rosa, pero los pollos no son tan vistosos. ¿Cuándo empiezan a adquirir ese peculiar color rosa? Pues a partir de los 4 o 5 años, más o menos. 4 o 5 años. Oiga, en verano en la laguna de Fuentepiedra tiene lugar el tradicional anillamiento de pollos de flamenco. ¿En qué consiste ese proceso y por qué es importante anillar a los polluelos? Bueno, la laguna de Fuentepiedra no todos los años acoge a la colonia de flamencos, porque al ser una laguna natural, es decir, los flamencos crían en saladares y lugares con agua regulada que tienen agua todos los años y ahí pueden criar todos los años. Fuentepiedra es una laguna natural, endorreica, y los años de mucha sequía como este que tenemos ahora, pues no puede no tener el nivel suficiente de agua o estar seca en primavera, como ocurre este año. Entonces no puede acoger la colonia, no se instala allí, no se dan las condiciones necesarias para ello. Entonces este año, por ejemplo, no va a haber reproducción de flamenco, no lo vamos a anillar. En cuanto al anillamiento, pues es muy interesante anillar a los pollos que nacen, o una parte de ellos, que es lo que hacemos, para poder conocer luego qué lugares visitan en el resto de su vida, por qué zonas se mueven, si los que tenemos aquí son los que han nacido aquí o son otros que han nacido en otras zonas del Mediterráneo. Nos da mucha información para ver su biología, su dispersión, su longevidad incluso, etcétera. Ida África Lupión, directora de la Reserva Natural Laguna de Fuentepiedra en la provincia de Málaga. Gracias por acercarnos un poco más a estos animales, a estos flamencos que realmente son hermosos. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches, Adolfo. La legendaria voz de Etta James. ¡Qué bien suena! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hey! Nuestra siguiente pregunta nos va a llevar hasta Estados Unidos, concretamente a un lugar idílico, el Parque Nacional de Yellowstone. Bueno, allí se encuentra uno de los volcanes más grandes del mundo. Según los geólogos, este volcán ha entrado en erupción a gran escala al menos 3 veces en los últimos 2 millones de años. Las consecuencias: cubrió todo lo que hoy conocemos como Norteamérica y lo cubrió de ceniza y de rocas. Esta noche nos preguntamos, ¿qué pasaría si el volcán Yellowstone entrara en erupción en este mismo momento? Acudimos a un experto, es Jesús Ibáñez, es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Decimos que Yellowstone es uno de los supervolcanes del planeta. ¿En qué se mide la magnitud de un volcán? ¿En su tamaño o en la lava que puede derramar, por ejemplo? Se mide en todo, es decir, el volumen o el tamaño de una erupción se mide como conjunto de la duración, el volumen de lava o magma emitido, la interacción con la atmósfera y, por supuesto, la extensión de todos los efectos que genera. En este caso, estos supervolcanes afectan a una gran, digamos, cantidad de extensión de terreno, pero además globalmente a todas las condiciones climáticas y ambientales de la Tierra. En
Entiendo. ¿Cuál fue la última erupción de este volcán? Bueno, vamos a ver, como mega erupción fue hace 500.000 de años, pero Yellowstone tiene también erupciones pequeñas. Las últimas erupciones fueron hace unos 150 años, es decir, Yellowstone tiene una alternancia de erupciones pequeñas con estas mega erupciones que tienen lugar cada 500.000 de años, cada 1.000.000 de años, que son las que en principio son de mayor impacto a escala global. Correcto, estamos hablando de una magnitud de años que se nos escapa a casi todos, pero ¿qué probabilidad hay en estos momentos, de que el volcán Yellowstone explote y cómo sería esa erupción? La probabilidad es del 100%, es decir, Yellowstone ha tenido erupciones y tendrá. La cuestión está en que no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿de acuerdo? Ha habido momentos que han tardado 1.000.000 de años, ha habido momentos que son 500.000 de años. Ha pasado un tiempo largo, pero desde el punto de vista geológico es poco para poder decir cuándo va a ocurrir. Probabilidad 100%. Las erupciones pequeñas pues serán erupciones que afecten localmente, que tengan pues un impacto digamos regional o incluso local. Las grandes, cuando ocurran, que vuelvo a repetir que no se sabe cuándo ocurrirán, pues tendrán un fenómeno de escala global que pueden incluso pues afectar a la extinción de especies o incluso a la propia condición de la vida humana. Entiendo. No sé si los supervolcanes dan pistas, pero en todo caso, ¿qué tipos de pistas da un supervolcán como el Yellowstone para hacernos saber que su erupción es inminente? Bueno, las pistas son claras. Nosotros lo llamamos observables, que eso pueden ser geofísicos o geoquímicos, es decir, cambio de la composición del agua, cambio de composición de los gases, eso serían los geoquímicos. Los geofísicos pueden ocurrir como la aparición de terremotos, deformaciones, cambio del campo magnético, cambio del campo gravitatorio. Todo eso está siendo continuamente estudiado. Utilizamos una palabra en inglés un poco fea que es monitorizar, a través del USGS, el United States Geological Survey y otra serie de universidades americanas. Lo que se observa actualmente, pues que hay un aumento de la actividad, pero ello no implica directamente que tenga que ser una super o mega erupción, sino que puede ser el preludio de una erupción más moderada, que vuelvo a repetir que han existido. A fin de cuentas, cada vez que el Geysir Faithful comienza a entrar en acción, pues es una erupción freática, es decir, la interacción del magma con el agua. Es decir, desde ese punto de vista podemos decir que diariamente hay una, ¿no? Oiga, he leído que una erupción de este volcán del Yellowstone puede tener consecuencias similares al impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. ¿Esta comparación es exagerada y, en todo caso, qué consecuencias tendría para el planeta que un supervolcán como este entrara en una potente erupción? A ver, las comparaciones siempre son odiosas, entonces lo que hacemos es muchas veces buscar un símil para que la gente lo pueda entender. Podría ser, no es ningún misterio. Es cierto que cuando se produjo la extinción de los dinosaurios llevó asociado un aumento de la actividad volcánica y una serie de condiciones diferentes. Desde el punto de vista de la última erupción, por ejemplo, hay que pensar que casi un tercio del noroeste de Estados Unidos, del noroeste de Estados Unidos fue cubierto por la lava. Hubo caída de ceniza de manera significativa hasta en México, es decir, todo lo que es el continente norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá, fueron cubiertos por ceniza y hubo un enfriamiento global de la Tierra durante un periodo de tiempo muy grande. Por tanto, los efectos serían, podríamos decir, catastróficos. No me voy a llamar a decir eso porque no es que los astros nos hayan abandonado, sino que serían unos efectos bastante generales. Ahora bien, el problema fundamental es nuestro grado de vulnerabilidad. Es decir, estamos acostumbrados, podemos soportar incluso un año afectados por este tipo de situaciones. Es evidente que nosotros, la humanidad, no lo está. Cada vez estamos más súper especializados, cada vez dependemos de una gran cantidad de elementos e incluso erupciones muchísimo más pequeñas nos van a afectar mucho más de lo que afectó en el pasado a la humanidad, dada nuestra actual y gran vulnerabilidad tecnológica y, de tipo material, ¿no? Profesor Ibáñez, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, ha sido muy amable, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. 'Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through.
We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. En la última hora de nuestro programa nos preguntamos el porqué de las cosas. Desde temas absolutamente gigantescos, como este volcán de Yellowstone, a temas más domésticos. Oye, en la actualidad es posible que no ocurra, quizá ocurra en la medicina rural en algún punto todavía, pero hace años, cuando acudíamos al médico, nos ponía una paleta de madera para mirarnos la garganta, ¿lo recuerdas? Y nos obligaba a decir aquello de di 33. ¿Por qué ese número? ¿Y por qué no otro? Vamos a resolver esta cuestión. Me atiende Alfred López, el listo que todo lo sabe. Querido Alfred, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, podría parecer un capricho, pero no lo es. ¿Por qué el médico nos obliga a decir esa cifra y qué consigue averiguar cuando pronunciamos lo de 33? Pues la pronunciación de la cifra 33 permite al médico evaluar el frémito vocal, que es la vibración de las paredes torácicas producidas por el sistema broncopulmonar y que se producen cuando hablamos, cuando cantamos, gritamos, y así puede determinar si tenemos alguna alteración o está todo normal. Oye, Alfred, pero ¿no hay otros números, no sé, o incluso palabras que puedan ejercer la misma función? Es decir, que al final dé esa información al médico. Sí. El 33 es perfecto porque es corto y es resonante, pero otras palabras útiles podrían ser ferrocarril o carretera, que se arrastra la R, o tres tristes tigres, también funcionaría perfectamente. Perfecto. ¿Se sabe quién fue el primer médico que utilizó esta fórmula y cómo y por qué dio con ella? Pues mira, fue el francés Jean-Nicolas Cobissard de Maret, que en finales del siglo XVIII, que fue un discípulo de René Laennec, que era el inventor del estetoscopio. Él fue uno de los que evolucionó el estetoscopio después de su invención y dio con esta fórmula de que la vibración del frémito vocal pues hacía pues para poder conseguir ocultar mucho mejor al paciente. Bueno, estamos hablando con Alfred López, el listo que todo lo sabe. Vamos a ponerle a prueba. Alfred, suponte que vamos en vez de a una clínica en España, a una clínica en otro país, es decir, donde no se habla español. ¿Qué método utilizan los médicos de otros países para conseguir el mismo resultado de sus pacientes? Sí, en todos los países tienen su fórmula, ¿no? Por ejemplo, los ingleses tienen 99, que podría ser como 99, ¿no? O Toy Boat, Blue Balloons, o por ejemplo los franceses tienen 33 o 4. Dicen los franceses. Los alemanes tienen una palabra que es yo no sé decirla, pero voy a intentar decir Enumbraxins, que viene a decir 99. Los italianos tienen Chiocchi o Chiodi, y por ejemplo los portugueses dicen 33, igual que los españoles, incluso lo de tres tigres. Qué bueno, qué curioso. Oye, ahora ya no se suele pedir que me digas 33. ¿Cómo hacen para averiguar lo que antes conseguían diciendo este número, el 33? Pues hoy en día con el fonendoscopio, que es la actualización del estetoscopio inventado por René Laennec en el siglo XVIII, hoy en día es muy fácil porque ese fonendoscopio pueden ocultar muy bien a los pacientes. Luego están todas las pruebas que se puede hacer a través de rayos X, puede hacer TACs, etcétera, ¿no? Pero para hacer una primera evaluación con el fonendoscopio ya les va muy bien. Hacer que no respira, expira, etcétera. Correcto. Bueno, pues algo tan sencillo. ¿Recuerdas cuando nos ponían la paleta de madera en la lengua para mirarlos la garganta y nos decían que dijéramos 33? No solamente sabemos por qué y para qué, sino incluso a quién se le ocurrió y por qué. Alfred, gracias por atenderme. Buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo y familia. Gracias. Times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again?
counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream, with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? No sé si has tenido oportunidad alguna vez de ver a Sting en directo. Es una auténtica gozada. Este sí que es un gran artista. Bueno, ¿sabes que en las últimas semanas nos ha dado por hacernos este juego de palabras de saber cuánto duran las cosas o cuánto viven los animales? Muchos mueren en la plaza después de una corrida de toros, pero otros no sirven para ser lidiados. En ese caso, ¿cuánto viven? ¿Cuánto dura un toro bravo? Se lo quiero preguntar al torero Rafael Tejada. Está retirado de los ruedos, aunque no del mundo de los toros, porque de hecho fundó un sitio maravilloso. No sé si le conoces, métete en internet, curioséalo un poco, se llama Reservatauro. Está en Ronda, en la provincia de Málaga. Ahí puedes vivir el proceso completo de la cría del toro. Rafael Tejada, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Hola, Rafa. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿por qué hablamos de toro bravo? Es decir, ¿existen los toros que no son bravos? Bueno, efectivamente, el toro bravo es una raza especial y que se distingue de bovinos que cría el hombre por esa cualidad innata que trae de atacar en el momento en el que se encuentra solo, ¿no? Es decir, ¿hay diferencias físicas, incluso emocionales, psicológicas, de reacción entre un toro bravo y un toro que no es bravo? Bueno, morfológicamente, por supuesto, quizás para la gente corriente que no está acostumbrada o familiarizada a verlos, pues piensa que todos son iguales, ¿no? Como ocurre, bueno, como ocurre muchas veces con los orientales, ¿no? Que pensamos que son todos iguales y no es así, ¿no? Pues ocurre lo mismo con el toro, ¿no? La gente que no está acostumbrada, pero para que nos entiendan, hay una diferencia casi tan palpable como la de entre un caniche y un doberman, ¿no? Los dos son perros, pero no tienen nada que ver una raza con otra, ¿no? Qué bueno. Ahora que hablas de perros, los lobos dicen que son los antepasados de los perros. ¿Cuál es el origen, el antepasado del toro bravo? Pues mira, el toro bravo es el descendiente más directo que queda ahora mismo del antiguo uro. El uro era el toro prehistórico y ya desde entonces, desde la época de las cavernas, el hombre sentía fascinación, ¿no?, por este enigmático animal, ¿no? Y de hecho la primera vez que el hombre pinta al hombre en una cueva lo hace delante de un antiguo uro, dándole el mérito, ¿no?, a aquellos hombres de aquellas cavernas que eran capaces de, habiendo descubierto que para cazar el toro no hacía falta esconderse como para cazar al ciervo, provocaban la embestida de ese animal para cazarlo, darle muerte y alimentar a sus tribus, ¿no? Esa imagen del hombre en una cueva de hace 23.000 años es el comienzo, ¿no?, de esa relación del hombre, del ser humano con el toro, que lo ha tenido de tótem y de ídolo en toda nuestra cultura, en toda la cultura mediterránea. Sigue ayudándome a conocer un poco más al toro bravo. Los insectos sirven, entre otras cosas, para servir de alimento a los reptiles. Las gacelas son el alimento de los leones. ¿Cuál es el papel del toro bravo en la cadena animal? Bueno, el toro, como herbívoro que es, tiene una función de alimentar a los diferentes depredadores, ¿no?, que han existido en toda nuestra historia, ¿no?, incluido el hombre, ¿no? Pero realmente la faceta fundamental que tiene el toro bravo y que destaca hoy en día por encima del resto de bovinos es que su naturaleza prácticamente semisalvaje, ¿no?, hace que el toro necesite de vivir en entornos medioambientales de mucha calidad, ¿no?, lo que le ha llevado a convertirse en el guardián de nuestras dehesas, ¿no? Es esa necesidad del toro de vivir en espacios con una naturaleza muy pura, es lo que ha llevado a los criadores de este animal a conservar espacios naturales que son santo y seña de
nuestra tierra, como son las dehesas, y además un ejemplo medioambiental para el resto del mundo. Qué bueno. Vamos a la pregunta que ha originado nuestra llamada. Rafa, ¿cuánto suele durar de media un toro bravo? No estamos hablando de un toro que se vea afectado por una enfermedad. Un toro que muere por longevidad, ¿viene a durar cuánto tiempo? Bueno, Adolfo, los toros que van a la plaza, como has comentado, con 4 o 5 años de edad. Entonces, solamente aquellos toros que son indultados pasan esa frontera, ¿no? ¿Por qué el toro va a la plaza con 4 o 5 años? Porque con esa edad es la edad de apogeo del animal, ¿no? A partir de 6 años ya empezamos, ¿no?, a considerarlo como un toro viejo, ¿no? Ese toro que ha sido capaz de conseguir el indulto, que es el mayor éxito que hay en la fiesta de los toros, ¿no? Ha conseguido el indulto y se ha ganado el continuar viviendo con nosotros en nuestra ganadería. Su fin, su cometido va a ser el de ser semental, ¿no? Entonces, el trabajo de semental también tiene mucho desgaste, ¿no? Porque todos los años va a tener que convivir con 50 vacas a las que va a tener que mantener dándoles cariño, y eso los desgasta, ¿no? Entonces, si los sementales van todos los años al grupo de vacas porque su resultado es bueno, pues acorta esa longevidad, ¿no?, de la que me preguntan, ¿no? Pero para que te hagas una idea, 12 o 13 años de un toro que vaya a las vacas, pues es ya un horizonte muy acertado, ¿no? Entiendo. Entre 12 y 13 años. Rafa, tú eres torero, decía al principio, eres empresario, fundas un sitio maravilloso en Ronda, se llama Reserva Tauro. Repito, métete en internet. Reserva Tauro, para que veas esto que dice el toro. Una de las cosas que hace es, primero, vivir en un entorno medioambientalmente muy óptimo, y por tanto esto obliga a la cría del toro bravo a que esos lugares, esas dehesas, estén cuidados de manera, desde el punto de vista medioambiental, de manera absolutamente óptima. Bien, ahí podremos en Reserva Tauro ver el proceso de cría del toro bravo desde que nace hasta que es enviado a la plaza de toros. Rafa, dos preguntas. ¿Todos los toros bravos que crías sirven para ser toreados? ¿O qué características deben tener y cómo sabes si van a funcionar o no en la plaza? ¿O eso es un melón que hasta que no se abre no se puede saber? Es imposible saber cómo va a ser un toro antes de que salga a la plaza. Además, solamente puede salir una vez, porque el toro solo se puede torear una vez, lo cual imposibilita. Tú puedes tener la esperanza, por la estadística que te dan sus familiares, porque el ganadero de Bravo no cría animales, nosotros criamos familias de animales. Yo de cada toro que sale a la plaza tengo a su madre, a su abuela, a su padre, a su abuelo, probablemente muchos hermanos o hermanas, y al final tú confías en que ese animal que pertenece a una familia que ha tenido unas características determinadas el día que se lidiaron, pues se acuerde, ¿no?, de ese comportamiento familiar, pero no siempre ocurre, ¿no?, porque el comportamiento no es una cualidad que sea tan fácilmente heredable como lo puede ser cualquier proporción morfológica, ¿no? Entonces, esa es una gran dificultad a la que se enfrenta el ganadero de toros bravos, pero también esa dificultad es la que lo hace tan apasionante, ¿no? El buscar aquellos progenitores, aquellos sementales o aquellas vacas que realmente vayan a transmitir alguna cualidad importante de su comportamiento a sus hijos, ¿no? Entonces, todos los toros que nacen son aptos para ir a la plaza en un principio, pero luego el paso del tiempo, las peleas con los hermanos que se pelean muchas veces a muerte, hacen que vayan surgiéndoles defectos que imposibilitan su participación en una plaza, porque el toro, que es el rey de nuestras fiestas, que es el centro de todo la tauromaquia, requiere, para poder participar en una plaza, que esté en perfectas condiciones, ¿no? Entonces cualquier defecto que se le pueda generar durante su vida le imposibilita la posibilidad de ir a la plaza, ¿no?
Ahí los mimos de los criadores, ¿no? Hay tanto que conocer. Porque claro, cuando hablamos del mundo de la tauromaquia, el mundo de los toros, inmediatamente vemos al torero, a la plaza de toros y al toro. Ojo, porque detrás del mundo del toro, bueno, fíjate, nos hemos remontado a épocas prehistóricas, cuando ya precisamente la caza del toro, de aquel uro, ¿verdad?, quedaba reflejado en las pinturas de las cuevas. Es realmente apasionante. Rafa, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y a estas horas te mando un abrazo y mucho ánimo para seguir con ese precioso proyecto que es Reserva Tauro. Gracias. Muchas gracias, Adolfo, y animo a todo el mundo a descubrir la importancia cultural que tiene el toro en nuestra tierra, y estoy seguro que a más de uno le va a sorprender ese peso específico y le va a animar a seguir descubriendo cosas sobre él. Un abrazo muy fuerte. Gracias, ahí queda dicho. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Aunque no es un ritmo muy habitual en ella, es la preciosa voz de Adele. Bueno, a esta hora de la madrugada vamos a hablar de asuntos que fueron noticia una semana como la que acabamos de comenzar, pero de hace un año. El objetivo de este ejercicio de memoria es poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Para ti ha pasado este año muy rápido o muy lento? A ver, una semana como esta, pero de hace justo un año, nuestro país estaba inmerso en un escándalo de espionaje al más alto nivel. Andrés, ¿tú te acuerdas de aquello de Pegasus? Y no son los camiones, no es la marca de camión, claro que me acuerdo, Adolfo. Se trata de una aplicación que se instala en el móvil aprovechando cualquier vulnerabilidad en el sistema de seguridad y accede a la información del terminal, conversaciones telefónicas incluidas. Bueno, los primeros en denunciar el espionaje fueron decenas de independentistas catalanes, pero el caso se extendió hasta el gobierno central. ¿Tú recuerdas aquello, no sé, la ministra de Defensa Margarita Robles, hasta el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Él admitió haber sido espiado. Yo he sido víctima también de la intervención telefónica por Pegasus. Yo, como presidente del gobierno, me preocupo porque puedan suceder escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Y desde luego, toda mi empatía para aquellas personas que hayan sufrido escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Lo que yo le puedo garantizar, en aras de esa transparencia a la cual usted antes se refería, y también de la colaboración con la justicia, es que el Gobierno de España no tiene nada que esconder, que tiene absoluta confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el trabajo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, pues a pesar de esa confianza en el trabajo realizado por el Centro Nacional de Inteligencia, Sánchez terminaría cesando a su directora, la directora del CNI, Paz Esteban. Son asuntos que, además de movilizarnos la memoria y de saber si ha pasado rápido o lento el tiempo, nos ruborizan un poco, ¿verdad? Vamos a recordar ahora a un grande de la interpretación de nuestro país, porque esta semana, este viernes, se cumplirá un año de su muerte. Si quieres vivir en esta casa, tienes que ponerte a trabajar, Guillermo. Claro. ¿Por qué no puedo trabajar de actor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver, ¿tú crees que ser actor es una cosa? ¿Que seas así por arte de magia de la noche a la mañana? Yo no he dicho eso, yo he dicho que me gustaría aprender. Guillermo, deja de estafarme y deja de estafarte a ti mismo. Es tu casa, son tus normas, y si quiero quedarme aquí tengo que hacer lo que te salga a ti de los huevos, no es eso. Pues más o menos sí. El 28 de abril de 2022 nos decía adiós el actor sevillano. Por su voz le habrá reconocido Juan Diego. Un todoterreno de la escena que imprimió un sello propio a cada uno de sus trabajos teatrales y cinematográficos. Ganador del Goya a Mejor Actor en 2007 y de la Concha de Plata en el Festival Internacional de San Sebastián por su trabajo en Vete de mí, Juan Diego nos dijo adiós después de más de 60 años de carrera a sus espaldas. Este año se cumplirá un año desde que nos dijera adiós un gran hombre, una gran persona. Monseñor Carlos Amigo Vallejo, sacerdote, franciscano, arzobispo y cardenal de la Iglesia Católica. En 2013, Monseñor Carlos Amigo participó en el cónclave del que salió elegido el Papa Francisco. Años antes, en 2005, participó en el cónclave donde fue proclamado como Papa Benedicto XVI. Aquí en la noche de Adolfo Arjona, el cardenal Carlos Amigo nos contó algunos detalles de la experiencia de formar parte de un cónclave. Ustedes quedan recluidos, apartados de los contactos exteriores, y en las siguientes horas tendrán que trasladarse a la Capilla Sixtina a elegir, a votar al nuevo Papa. Hay una campaña
previa? Es decir, los cardenales se postulan, dicen aquello, yo quiero dirigir la Iglesia en los próximos años, ¿alguien pide el voto o estoy siendo un poco pueril? No, es una curiosidad legítima. No existe ningún tipo de candidatura, no existe nada de postulación de personas. Lo único que tú recibes es un folleto, diríamos, en la que está la lista de todos los cardenales con los datos simplemente objetivos de su vida. Ha nacido en tal año y en tal sitio, ha sido obispo de este lado y del otro, y nada más. Son muy pocos datos y todos objetivos. Es decir, nada que pueda influir pues en otro tipo de cosas. Pues es una persona muy comunicativa, es una persona... No. Simplemente ha nacido en este sitio, ha ocupado estos cargos y nada más. Y igual que pues los distintos cardenales de los dicasterios de Roma, pues te ofrecen una información también lo más objetiva posible de cómo está en este momento ese tema en la Iglesia, los sacerdotes, las misiones, la liturgia, la familia, y todo esto simplemente, pero para que tú sepas la situación actual, también, repito, con los datos más objetivos posibles. El 27 de abril de 2022 fallecía a los 87 años el cardenal, este gran hombre, Carlos Amigo, que Dios le tenga en su gloria. Pues se va a cumplir un año. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Y apareciste con tu luz. No, nunca te vayas. No te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Pero llegaste tú. Ay. Enorme personalidad el sonido de Maná, ¿verdad? Oye, la historia de España está llena de grandes acontecimientos. Bueno, la mayoría de ellos se pueden dar por ciertos, porque detrás hay historiadores que los han estudiado. Pero ¿cuántos de esos episodios y personajes esenciales de nuestro país han sido tergiversados o malinterpretados o incluso ocultados? Bueno, hay dos historiadoras que se han encargado de desmontar estos tópicos y estas leyendas. Ellas son María Lara Martínez y Laura Lara Martínez. María, Laura, buenas noches y bienvenidas a COPE. Buenas noches, Adolfo. Hola, Adolfo. Buenas noches. Deduzco por vuestros apellidos que sois las dos hermanas y además historiadoras. Efectivamente, somos hermanas y además mellizas. Bueno, yo soy María, soy la hermana 7 minutos mayor que Laura y además a ella le gusta que se la presente como la hermana pequeña, que luego siempre hay personas que nos dicen, ya, pero quien nace antes es realmente el más pequeño. No, en este caso nosotras tenemos así repartida la primogenitura porque valoramos incluso más el ser más pequeño. Qué bueno, dos hermanas. Me has dicho que sois mellizas además o gemelas. Mellizas. Mellizas, perfecto. María, empiezo contigo. ¿Se puede saber el porcentaje de mentiras que nos han contado sobre la historia de España? Es complicado dar una cifra exacta porque el término mentira encierra muchas posibilidades, bulos, tergiversaciones, impresiones variadas, calumnias que hacen daño y mentiras descaradas. Pero nos tenemos que preguntar qué es la verdad. Esa es la primera pregunta que hacemos Laura, Lara y yo en Mentiras de la Historia de España. Y es que en nuestra vida cotidiana comprobamos a menudo que es muy vulnerable la verdad, porque cada persona tiene sus razones, ve los hechos desde su perspectiva, e incluso la misma noticia puede parecer diversa y hasta contradictoria en función de cómo se trata desde una ideología, aunque la verdad es lo que es, la verdad con mayúsculas. Y por eso, bueno, si pensamos que el periodismo cuenta lo que hoy sucede, pero que lo que sucedió ayer ya debe analizarlo la historia, podemos llegar a conjeturar que quizá no sea cierto todo lo que nos han contado. También es verdad que el mito tiene mucho de exageración o en ocasiones de mentira, pero todas las naciones tienen mitos fundacionales. Uh-huh. Vamos a poner ejemplos prácticos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la polémica figura de Cristóbal Colón. A ver, Laura, ¿se sabe de dónde era
¿Y dónde está enterrado? En los capítulos de Mentiras de la Historia de España, María y yo tratamos de esclarecer un abanico de mentiras muy variadas en el fondo, en las formas y en la gravedad. Algunas serán mentiras que creyeron los personajes y murieron sin saber que estaban en lo cierto. Por ejemplo, Colón murió sin saber que había llegado a América. Otras son calumnias que se siguen manteniendo hoy, como la afirmación de que Juana, la hija de los Reyes Católicos, estaba loca, a lo cual María y yo nos negamos, y de hecho el próximo libro de María tendrá a Juana como protagonista. Y hay también estafas históricas, como ese intento de un austriaco de venderle a Franco la filequina, la gasolina patriótica hecha a base de zumo de frutas y vegetales. Pero en el caso de Colón encontramos que en las últimas décadas ha surgido ya hasta un revanchismo de grupos que defienden que nació en Galicia, que nació en Cataluña, que nació en Guadalajara. Gentes que están intentando hacer también pruebas de ADN para confirmarlo. Ellos piensan que lo van a confirmar, pero claro, la confirmación como mucho solamente puede ser una. Y así pues llegamos a ese enigma. El enigma de dónde nació Cristóbal Colón. Es verdad que nació en Génova. También se ha dicho, como digo, que era gallego, catalán, mallorquín, extremeño, vasco, de Guadalajara. Y es que a su duda contribuyó también el hijo, Hernando Colón. En el libro La historia del almirante dice: cuán apta fue su persona y dotada de todo aquello que para tan grande cosa venía. Cuanto más quiso que su patria y origen fuesen menos ciertos y conocidos. Le pasa un poco como a Don Quijote, el hidalgo nacido de la mente de Cervantes. Entiendo. ¿Dónde está enterrado? Eso se sabe, Laura, ciencia cierta, porque tenemos entendido que hay una parte de él que estaría en Sevilla, otra que estaría cruzando el Atlántico. ¿De esto se sabe algo más? Pues lo que pasa es que también hay fabulaciones y mentiras en torno a eso. María nos lo puede explicar mejor. A ver, María, ¿sí? Cuéntame de manera resumida, porque si no, no me va a dar tiempo a repasar todo lo que quiero repasar. Las discusiones sobre el enterramiento de Colón han llevado a la aplicación de los últimos avances tecnológicos para dilucidar cuál es el paradero de los restos del almirante. Desde 1877, o sea, desde hace ya muchas décadas, cuando apareció en la Catedral de de Santo Domingo, una caja de plomo con la inscripción Varón Ilustre y Distinguido Cristóbal Colón, se abrió la caja de Pandora. Y esa urna de Santo Domingo, de la Catedral, en la Española, permaneció allí hasta 1992, cuando fueron trasladados esos restos al Faro de Colón, un monumento construido por el gobierno dominicano para conservar los restos que se supone que son también del almirante. Desde 2006, el equipo de investigación dirigido por José Antonio Lorente, médico forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, tras realizar un análisis de ADN comparado con su hermano menor Diego y con su hijo Hernando, confirmó que los huesos de Sevilla sí fueron los de Cristóbal Colón, porque los fragmentos pertenecen a un hombre mediterráneo, robusto, de talla mediana, de entre 50 y 70 años, sin marcas de patología, sin osteoporosis y con algunas caries. La dentición es una de las claves. Es decir, se puede decir, por tanto, que está enterrado entre Santo Domingo y Sevilla, ¿no? Ahí está, como si dijéramos en un cante de ida y vuelta. Bien. A ver María, cuando llega la Navidad todos esperamos a los Reyes Magos. Unos dicen que eran más de 3, pero he leído por algún sitio que uno de ellos era andaluz. Pues otro de los capítulos de Mentiras de la Historia de España, porque una fake news relacionada con la historia antigua de nuestra nación la protagonizó Benedicto XVI con su libro sobre la trilogía de Jesús de Nazaret. En la infancia de Jesús, en 2012, vino a aseverar de algún modo que sus majestades provenían de Tartesos, y Benedicto XVI lo que hacía era sumarse a una tradición que hundía sus raíces en la historia y que confundía Tarsis con Tartesos. Tarsis aparece en el libro de los Reyes, en la Biblia, y se presenta como el lugar desde el que se le hacían tributos al Dios de Israel, pero Tarsis no fue Tartesos, están separados por leguas de distancia. Lo que sí que es cierto es que Tartesos fue el primer reino español y que allí vivió Argantonio, que según los griegos, este rey mítico
vivió 120 años. Actualmente el suroeste peninsular pues está marcado por esa rica cultura de tartesos, y ahí tenemos en Camas y en el entorno el tesoro del carambolo. Fíjate tú, en Camas, en la provincia de Sevilla. Ahí hay una cosa, es cierto que la Coca-Cola, esto ya me ha contestado María Laura, la que lo tenga más claro, es cierto que la Coca-Cola surgió primero en Valencia antes que en Estados Unidos. Pues ahí queda la hipótesis, y además con bastantes visos de credibilidad, pues que en 1880 tres amigos del municipio valenciano de Aielo de Malferit diseñaron una receta de refresco. Llamaron a la bebida jarabe superior nuez de cola-coca, cola con K, y presentaron el producto en Filadelfia. Sin embargo, ¿cuál es la historia oficial de la Coca-Cola? Pues que fue creada en Georgia en 1886, cuando el doctor John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, buscaba un medicamento para curar la adicción a la morfina que había adquirido durante la Guerra Civil estadounidense. La Guerra Civil de 1861 a 1865, esa que aparece en Lo que el viento se llevó con Escarlata O'Hara y el resto de personajes. Al final, pues 2 años después registraron la marca, y en 1892 sabemos que en el pueblo de Valencia se recibió el certificado de que la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena concedía a la destilería la distinción de proveedor de la Casa Real. Así que durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la bebida americana se fue difundiendo en España, y en agosto de 1929 encontramos ya los primeros anuncios del refrigerio en el periódico ABC. Costaba 40 céntimos, se afirmaba que estaba elaborada la bebida a partir de 14 frutas y que se guardaban el secreto del toque especial. No hay alusión alguna al jarabe superior nuez de cola-coca, que tenía un color y un sabor similares, pero partía de la misma materia prima: hojas de coca de Perú, nuez de cola y agua de soda. Así que nosotros sí que creemos que el invento fue valenciano, aunque esa factoría donde se ideó la fórmula fue con el tiempo la fábrica de licores JJ Monpó, fundada en 1880, como decíamos, y bueno, pues dedicada a licores con nombres tan sugerentes como Perfecto Amor, Lágrimas de Contribuyente y Placer de Damas. Qué bueno, qué bueno. Además, con todo el rigor, en fin, de 2 historiadoras. Por cierto, querida María y Laura, ¿dónde? Porque hay preguntas. Oiga, Bonaparte, cuando conquista España, cuando nos invade, pone a su hermano Pepe Botella a gobernarnos. ¿Es cierto que no bebía Pepe Botella? O, por ejemplo, ¿quién no ha oído referirse a Cervantes como el Manco de Lepanto? ¿Por qué se le llamaba el Manco de Lepanto? ¿Perdió alguna vez un brazo? En todo caso, para resolver estas y 1000 curiosidades, María, ¿dónde pueden encontrarlo aquellos que estén oyendo la radio ahora? Mentiras de la historia de España está publicado en Espasa, del Grupo Planeta, y está en todos los centros comerciales, librerías, o también lo pueden encargar en su librería de barrio. Y es verdad que Cervantes no perdió ningún brazo, lo que pasa es que ahí siempre tuvo al destino que le quería quitar una mano. Primero la mano derecha por un ajuste de cuentas en Madrid, y después la mano izquierda cuando en 1571 cae herido en la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos. Qué bueno, pues ya sabes, ahí lo tienes, María Lara Martínez y Laura Lara Martínez, hermanas gemelas historiadoras que nos ponen negro sobre blanco cosas que casi siempre hemos dado como que por supuestas, y fijaros qué otra versión tiene. Os mando un beso, enhorabuena por el trabajo, gracias. Gracias, y María y yo, que también tenemos un espacio radiofónico semanal en COPE, confesamos que escuchamos tu programa todas las madrugadas de los lunes. Bueno, pues para mí es un honor y un orgullo. Un beso muy fuerte, compañeras. Igualmente, gracias. Adiós, chao, chao, adiós. Hasta la próxima. En la recta final del programa, como siempre, le pedimos la canción de su vida a alguien. En este caso, se lo he pedido a José Manuel Cassanch, el líder y vocalista de Seguridad Social. Vamos al contestador automático. Arjona, tienes un mensaje nuevo. Buenas noches, Adolfo. Soy José Manuel Cassanch, de Seguridad Social. Bueno, qué preguntita. A ver, bueno, recuerdo que de muy pequeñito
escuché por la radio Killing Me Softly with Hit Song de Roberta Flack y me pegó algo como plash, me pegó muy muy duro y hasta muy poco tiempo fue mi canción favorita, que siempre que me preguntaban por esto decía que era esta, pero luego no sé, he mutado, ha habido algo en mí que ha cambiado y ahora no tengo una canción favorita. Es más, puedo tener una canción favorita que a lo mejor puede durar un mes o incluso unas horas, que me enamoro de esa canción y la llevo con ella a todos los lados. Concretamente esa que te voy a decir ahora es la que tengo ahora en mi cabeza, que es como mi favorita, no sé por qué tampoco, porque la música tiene esos misterios, afortunadamente, pero la llevo ya como 4 o 5 meses en la cabeza, de verdad. O sea, es de Dean Martin, o sea, fíjate, y es Ain't That a Kick in the Head. Gracias, José Manuel, qué bueno, Dean Martin. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Vaya orquestón, Dean Martin. Con él te decimos que nos vamos. Venga, nos vamos, pero prometemos volver y además te garantizamos que la radio continúa. Servicios informativos de la COPE, boletín de las 4:03 en Canarias, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo. Y luego, el único, el grande, el líder, Herrera Carlos, aquí en la COPE. Gracias por estar ahí una semana más. Te espero en 7 días. Que tengas una feliz semana. Adiós. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados. A esta hora repasamos claves informativas. Este edificio es la suma de un montón de historias. ¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Son las 4, las